Ahora tendremos el momento de conversación y reflexión sobre la implementación del programa en las comunidades educativas, valorizando los desafíos que significa su ejecución en el contexto actual en el que se está aplicando. Para esto invitamos como moderadora a Pamela Yervis y a los y las participantes de la mesa de diálogo, a la coordinadora de la mesa de evaluación y elaboración de teoría del cambio del programa, la académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Verónica López, al oficial de educación de UNICEF, Francisca Morales, al director de la Escuela Básica Pacto Andino de Estación Central, Miguel Hermosilla, a la investigadora responsable de AXA de la región metropolitana de la Pontificia Universidad Católica, Paula Luengo, y bueno, ya hemos solicitado al público que haga sus preguntas para seleccionar alguna e iniciar la conversación. Las que no sean resueltas en la mesa de diálogo se resolverán posteriormente y se entregará un link para ingresar al documento. Así que, bueno, Pamela. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por seguir con este seminario, ¿cierto? Ya estamos en la parte final de la mesa. Yo quería hacer un punto a la presentación de Ariel, que también los establecimientos que fueron seleccionados ahí fueron justamente seleccionados también de la muestra de tratamiento que tenemos para la encuesta de la Corte 2023, para que de cierta manera aquellos que responden la encuesta también está vinculado tanto la parte cuantitativa como la parte cualitativa para la interpretación de los mismos, que es relevante, ¿ya? Y es lo mismo que haremos ahora para la Corte 2024 también. Bueno, nada, para comenzar, muchas gracias por estar acá. Justamente la idea de esta mesa es tener una idea de qué les, quizás la primera pregunta más lógica es qué le pareció todo lo que hemos comentado, tanto los resultados que tenemos de una de las universidades, ¿cierto?, implementadoras que tenemos acá en la región metropolitana, la Universidad Católica de la región, ¿cierto? Y también los resultados que entregamos a nivel nacional desde el Centro de Sistemas Públicos. No sé ahí si hay alguien que quiera dar una primera mirada de qué le parecieron los resultados, de cómo se encuentran y qué sensaciones quedan con los mismos. Ahí abajo van poniendo, o no. Sí. Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Miguel Hermosilla, como dijeron, soy director de la Escuela Pacto Andino de Estación Central. Me hace mucho sentido todo lo que hemos visto hoy día. Yo tuve la suerte y el privilegio que le comentaba a algunos ahí, que yo llegué a subrogar a la escuela que hoy día soy director por ADP, justo en el 2023. Y de la manito casi conmigo entró el programa Convivir se Aprende. Entonces, hemos ido haciendo un recorrido, estuve viendo aquí las ponencias, también me recuerdo mucho de las problemáticas que nos ha costado enfrentar, la rotación, quizás el hacer de la convivencia una decisión desde la dirección. Creo que desde ahí es vital, porque normalmente se relega la responsabilidad al encargado de convivencia, como se planteaba en un comienzo, y hoy día nosotros tomamos la decisión de hacer de la convivencia una acción desde el establecimiento, desde todos los actores. Entonces, ese desafío, si bien hoy día tenemos resultados, ya han pasado 3 años de eso, no ha sido fácil. Hemos ido encontrándonos con hartas trabas, pero sí fue un aporte total, haber recibido el acompañamiento del programa. Como le contaba a Paula allá afuera en el coffee, que de partida que hacía visible su figura porque no nos conocíamos, pero sí había escuchado mucho de ella, que me hacía mucho sentido porque lo que se plantea en el programa se lleva a la práctica, y si estamos todos participando, involucrados, obviamente vamos a llegar a un puerto, que es lo que nos pasa a nosotros, que tenemos la posibilidad de decir que gracias a esa intervención logramos hacer una modificación cultural que no es rápido, que nos ha ido costando ahí este proceso, y hoy día de la mano de esa buena convivencia tenemos buenos resultados. Entonces, una decisión que nosotros tomamos como equipo de gestión fue decir, ya, ¿qué hacemos? O trabajamos por los resultados, o hacemos que esto sea tranquilo, que nos llevemos en paz y que tengamos un clima armónico, y después todo lo demás viene por añadidura. Así que yo creo que me hace mucho sentido, creo que es vital tener hoy día
con lo que uno ve en la televisión, programas como este, que son totalmente un aporte para las comunidades educativas, la intervención que realizan, los acompañamientos desde lo más mínimo. Nosotros nos acompañaron desde el cambio de nuestro plan de formación, o sea, de convivencia escolar, desde ahí en adelante. Entonces, creo que es vital, me hace mucho sentido y estoy muy agradecido de haber participado. Eso. Bueno, muchas gracias por la invitación y también quisiera partir felicitando este diseño de implementación de un programa que vaya acompañado inmediatamente por el levantamiento de datos. No siempre tenemos la posibilidad de ver resultados de este tipo en tan corto plazo y de manera tan atingente, lo que sin duda es un plus y permite orientar toda la toma de decisiones en términos de política pública. Los resultados que presentaron son, diría yo, en general muy buenos. O sea, si hay algo que uno quisiera ver es justamente de las últimas láminas que presentaron, cómo disminuyen los actos o los conflictos violentos, digamos, la resolución o la presencia de violencia entre pares, y cómo aumenta la institucionalización del enfoque y la sensación de capacidad. Y también diría yo que en ese sentido destacar que de fondo las comunidades educativas representadas aquí por el director tienen la disposición a la mejora y a sumarse al enfoque formativo, a desarrollar acciones preventivas, pero lo que se requiere es el acompañamiento, ¿no? Que muchas veces eso es lo que falta y muchas veces vemos que nuestro país tiene muy buenas políticas, ¿no? Tenemos muy buena legislación a veces, pero muy distinto es cuando uno mira la implementación de esas políticas y cómo ellas realmente pueden afectar positivamente a quienes más queremos afectar positivamente, que en este caso son las y los estudiantes. Y en ese sentido me parece que este es un muy buen ejemplo de cómo avanzar con acompañamiento puede generar este proceso de cambio cultural que mencionaba el director, que es lo que se está haciendo. Nosotros hicimos hace mucho tiempo con Valoras este estudio de reglamentos internos que yo siempre lo traigo a colación porque efectivamente el mandato desde la política pública, desde la Convención de los Derechos de los Niños, de establecer una disciplina que tenga un enfoque formativo, es algo que no ha sido fácil instalar, ¿no? La tendencia es mucho más a castigar, a expulsar. Lo punitivo pareciera que es la mirada más rápida y fácil. Sin embargo, lo que dice la evidencia que todos ustedes que están aquí seguramente saben, y la comprueba ahora el estudio, es que en la medida en que hay acciones preventivas, promocionales, se resuelven de mejor manera los conflictos, se aborda el conflicto porque el conflicto no va a desaparecer. Lo que tiene que desaparecer es el no abordaje que termina muchas veces en situaciones de alto nivel de violencia. Por lo tanto, qué importante poder tener estos resultados y que los resultados muestren un respaldo a esta mirada de enfoque formativo, colaborativo, ¿verdad? Y de trabajo entre pares, en el caso también del apoyo de las redes, entre las redes, y ojalá, bueno, los desafíos tienen que ver mucho con la sostenibilidad y tal vez desde UNICEF no puedo dejar de decir, me encantaría escuchar más la opinión de los jóvenes y los estudiantes. Creo que hace falta aquí, entiendo que hicieron estos dos grupos focales, hacer grupos focales no es muy fácil, pero creo que es esencial entender cómo lo están viviendo también los mismos estudiantes en cada una de estas comunidades. Compartiendo con lo que dice UNICEF y el director, yo voy a hablar desde la universidad, desde la academia. Me tocó participar en el diseño del diseño, que fue esta idea de traigamos a la universidad a lo largo de todo el país. Somos un país largo y angosto, es imposible que desde el centro, yo soy de región de la Católica del Paraíso, podamos
trabajar con todos. Entonces creo que eso fue parte del diseño y acá se valora cualitativamente, los resultados así lo demuestran. Y creo que seguimos persistiendo en el desafío, ¿no? Hoy día estamos discutiendo un proyecto de ley que es justamente volver a pensar la pirámide, que es una pirámide, desde el núcleo, el vértice. Me encantó la imagen que pusieron ahora en el Ministerio de Educación de esa pirámide ahora representada gráficamente, porque justamente lo formativo, lo preventivo, lo promocional es lo que permite que el conflicto no escale, y si escala, escala de otra manera, lo tiñe todo relacionalmente de otra forma. Pero cuando eso no lo hacemos, se fijaron en la parte de arriba que había un adulto conversando con un estudiante, había un corazón. Bueno, eso muchas veces ese corazón no está, ¿no? O sea, lo que ahí ocurre son conversaciones muy complejas, delicadas, difíciles, donde se toman decisiones que afectan las trayectorias educativas de los estudiantes. Y eso es lo que uno quiere cambiar. No se cambia mediante las medidas punitivas de control y vigilancia. Se cambia trabajando como desde abajo, en la relación entre padres, en la relación entre los propios adultos, porque alguien dijo, ¿no?, que en realidad lo más difícil es la convivencia entre adultos o en la relación entre familias y las escuelas, y eso es una realidad. Yo lo que me gustaría como celebrar es, me recojo lo que dice Francisca, porque en el diseño del diseño efectivamente estuvo la evaluación como parte del componente y fue difícil. A mí me tocó también participar en la primera etapa del programa territorial de convivencia en su diseño y luego en la mesa de evaluación inicial, que fue donde decidimos, es difícil, muy difícil hacer una evaluación de impacto, es necesario hacerla, hagamos primero una evaluación de factibilidad, y ahí se mostró una muy buena, positiva posibilidad de que esto fuese escalable, que fuese pertinente para el país. ¿Qué cosa el modelo escuela total? Ese modelo fue una propuesta que hicimos en la mesa social COVID, durante el COVID, que fue el documento inicial que viene de la literatura internacional, del whole school approach, de esta idea de que en realidad no es posible mejorar la convivencia y prevenir y reducir la violencia solamente desde atenciones individuales que ya sea son muy clínicas o son muy judiciales, muy punitivas. Y desde ahí generamos la teoría del cambio. La teoría del cambio, si la pueden poner muy brevemente, ya lo han mostrado, pero tiene que ver con esta idea que uno tiene que tener bien claro qué es lo que está haciendo y para qué es lo que está haciendo. Y entonces, en el conjunto de ese trabajo entre el Ministerio de Educación y el apoyo de las universidades, logramos identificar que lo que era necesario y posible de mejorar en contexto de retorno a clases era lo que ahí parece, las competencias, que está en el cuadradito a su mano de allá. Las competencias profesionales para la gestión de la convivencia. Y esas son las competencias que fueron evaluadas a través de instrumentos que ya habían sido creados y validados, algunos de ellos. Aportó nuestra universidad, la Católica Valparaíso, con algunos instrumentos, Valores UC con la rúbrica, cuyos resultados vimos ahora, la Universidad de Conce con la escala de autoeficacia docente que fue ajustada para el caso de equipos de convivencia. Entonces ya había evaluación y había conocimiento científico que se puso a disposición. Y eso es importante decirlo porque todo lo que aquí hoy día nos mostraron son los resultados que pueden ser, si usted quiere, como lateros, difíciles a veces de entender, pero son súper importantes a la hora de defender presupuestos, por ejemplo. Y eso es algo en que hoy día estamos, todos los ministerios están llamados a hacer, y creo que también es un aprendizaje para la academia de vuelta. Necesitamos ponernos como más las pilas con buenos sistemas de evaluación que acompañen los procesos de las intervenciones sociales. Y yo quisiera finalizar con, bueno, hay un tema que nos pareció importante y yo creo que ustedes hablaron de los mecanismos explicativos de la mejora en convivencia y disminución de violencia. Celebro el trabajo que hicieron en la Católica, en la PUC, y que tienen que ver con los equipos profesionales mejoraron sus competencias para el trabajo interprofesional, para los diagnósticos, implementando mejores prácticas, usted mismo lo señalaba, y eso genera una percepción de que me siento más capaz de hacerlo, porque entonces voy viendo que eso va funcionando. Eso guarda mucha relación con lo que nosotros queríamos justamente desarrollar, como una visión más sistémica, más institucionalizada
de cómo podemos a la larga, ¿cierto?, disminuir la violencia que tenemos en nuestra escuela, mejorando las capacidades institucionales. Entonces, un tema que creo que ha sido importante es que los resultados vienen a avalar la teoría de cambio, la posibilidad real que tenemos en el país de mejorar las capacidades institucionales a través de nuestros profesionales, los equipos directivos, los encargados de convivencia, los equipos de convivencia. Creo que un tema de desafío futuro para los próximos AXA tiene que ver con trabajar con el Consejo Escolar, como lo hicieron ustedes en la región metropolitana, que no formaba parte del diseño regional. Trabajar con los profesores de aula, los profes jefes, los profes de asignatura, quizás pasar el AXA a esa otra etapa de implementación para la sostenibilidad. Y quiero compartir con ustedes que, bueno, entonces acá, a diferencia de muchos programas sociales educativos, ha habido evaluación, tanto de parte de la Universidad de Chile, lo que ustedes mostraron, como por parte de la Universidad Católica, lo que ustedes mostraron, como por parte de USACH, por ejemplo. Rodrigo Rojas, a través de un FONIDE, generó una otra manera de estudiar la implementación del AXA, que es la pregunta de este panel, y encontró, por ejemplo, que las escuelas que eran más orientadas hacia una gestión democrática, es decir, disciplina pero con alto nivel de apoyo desde la perspectiva de los estudiantes, también usando los IDPS, tenían como mejor o más rápido sentido de, este programa nos vino a ordenar, nos vino a ayudar, porque ya veníamos haciendo muchas de las cosas, que es lo que señalaba acá en la evaluación cualitativa, pero que las escuelas que tendían mucho más a solamente prácticas de disciplina punitiva, lo que llamamos que está más vinculado a una disposición, a una cultura escolar más de tipo autoritaria, generaban más resistencias iniciales al programa. Entonces creo que también hemos ido aprendiendo mucho respecto de cómo podemos instalar procesos de mejora de la convivencia educativa, conociendo mejor los contextos en los que se instalan y sabiendo que es posible hacerlo. Pero entonces, para una futura implementación del AXA, quizás tenemos que diferenciar entre tipos de establecimiento, no solo por los niveles, sino como por los contextos de mejora escolar que como país ya sabemos que existen, ¿no? El trabajo del CIAE, de Cristian Belay, respecto también ya lo señalan. Muchas gracias. Sí, justamente quizás preguntar en línea con lo que venía hablando tanto UNICEF, el director, ¿cierto? Y acá Verónica de la Católica de Valparaíso. ¿Cómo ustedes evidenciaron quizás en la región metropolitana, Paula, justamente el desarrollo de estabilidad y competencia? ¿Cuál fue el nivel de apropiabilidad del mismo programa para tener esta mirada de cuán posible es que el programa siga y las preocupaciones que mencionaban justamente en lo cualitativo una vez que vamos desapareciendo? El director acá mencionaba que ya fue hace 3 años que ustedes estaban. Entonces, quizás ahí en términos de ir avanzando o como desafío en términos de la implementación, ¿cómo lo ven ustedes en línea también de los resultados que fueron encontrando? A ver, es difícil la pregunta, porque yo creo que hay una gran diversificación de posibilidades y lo que me queda muy claro escuchando también tu presentación, Pamela, y la presentación de Mariela, es que efectivamente esta tiene que ser una política de Estado, no puede ser una política de gobierno, claramente, ¿no? Y justo lo digo en estos momentos en los que las transiciones pueden pesar desfavorablemente en función de las comunidades. Ojalá favorablemente en este caso, no sé, esperemos. Pero quiero decirlo porque me parece que justamente esa apropiabilidad, ¿no?, depende mucho de cronologías, de tiempos, ¿no?, como dicen los resultados a nivel nacional, ¿no? Los tiempos son necesarios y la adecuación y la pertinencia de los tiempos también, ¿no? Porque no era lo mismo una corte del 2023 que comenzó en octubre, ¿no?, que una corte que pudo empezar desde marzo. Marcó una gran diferencia y esto, a verlo con datos de 1 millón de participantes es tremendamente valioso y significativo, ¿no? Entonces, por ahí es decir, la apropiabilidad depende fuertemente de cronologías, de características institucionales y territoriales, ¿no?
que bueno, obviamente todavía estos datos no lo muestran porque estamos viendo el nivel macro nacional, que es fundamental para ver la política pública, pero que después seguramente en la lupa de, a ver, cuáles son, para quiénes y por qué funciona mejor, ese para quiénes y por qué seguramente va a arrojar diferencias importantes en esa línea de la propiabilidad. Desde la mirada de la región metropolitana, quizás lo que vimos fuertemente como un factor, quizás lo conversábamos también con el director acá, fundamental es que hay culturas institucionales y hay sobre todo culturas de liderazgo que son favorecedoras o impiden claramente la implementación. Y yo aquí también aprovecho, es obvio, pero me gustaría subrayarlo, que yo creo que es necesario y yo celebro esta alianza universidad y ministerio. Creo que el diseño fue muy bien pensado, con todos los desajustes y los esfuerzos y los desafíos que tuvimos que enfrentar, pero yo creo que ese diseño garantizó que fuéramos con muy buena voluntad de las partes, con mucho desgaste también de las partes en muchos momentos, pero con un componente ético fuerte que compartíamos, pudiendo flexibilizar aspectos o que no estaban considerados en el inicio o que haciendo camino al andar veíamos con las comunidades que era importante reforzar, ¿no? Es decir, si yo pienso hoy que se hicieron componentes extras, ¿no? Eso fue un esfuerzo tremendo. Y bueno, tenemos acá a María Teresa de frente que yo, digamos, destaco ese esfuerzo importante porque cubriéramos aspectos que no estaban cubiertos y que se escuchó a las universidades en esos requerimientos. Si pienso, por ejemplo, en la evaluación, también es verdad, el diseño, es decir, se logró, bueno, esta es desde mi perspectiva, ¿no? Pero el diseño al final de investigación y de medición de los datos de impacto, etcétera, logró compensar un déficit inicial, porque había un déficit inicial en términos del diseño. Es decir, ninguna política pública, es muy extraño que empiece con un diseño súper estructurado en términos de su medición. Y es verdad que llegamos en algún momento un poquito más tarde de lo que quizás se pudo desear, pero se compensó. Y eso lo veo hoy y lo celebro, ¿no? Y eso lo celebro con gratitud porque, bueno, hicimos un esfuerzo grande. Yo me tuve que tomar un sabático después de este programa porque quedé mal, ya estoy un poquito más repuesta, pero eso. ¿Qué otra cosa? Los niveles intermedios son fundamentales para la apropiación, ¿no? El trabajo que fuimos haciendo como de sinergia, que fuimos descubriendo con Cristian, que era importante, ¿no? Lo veíamos también en otras regiones y fuimos también sosteniéndolo en la región metropolitana. Requirió algo que no estaba previsto inicialmente, pero que se fue mostrando como algo virtuoso, ¿no? Que fue un trabajo de formación y de planificación. Veo también aquí a Roberto, un tremendo colaborador desde Puente Alto primero, la Florida también. Después fuimos avanzando en esa necesidad de ir identificando qué componentes eran necesarios de fortalecer en esos niveles intermedios. Es decir, no hay apropiación si no hay sinergia de las partes. Esa es como la... Y lo otro es que seguramente, claro, mirando los resultados y sobre todo viendo el inicio de este año en términos de convivencia y de los hechos que han sido dramáticamente extremos, es decir, no podemos no mirar estos datos en función de una violencia que no habíamos visto hasta ahora, de muerte, porque esa muerte es una tremenda desprotección para nuestras instituciones. Yo lo que pienso ahora es cómo el desafío es pasar de, claro, todo el énfasis en las habilidades, pero ahora cómo pasamos de esas habilidades, desde la instalación de esas habilidades a las culturas, ¿no? Porque, claro, en términos de sostenibilidad es eso. ¿Qué significa crear cultura escolar que permanezca, que quede, que se haga práctica institucional más allá de las presencias de los programas o de los esfuerzos públicos y académicos en este caso? Muchas gracias, Paula. Quizás desde UNICEF sería interesante tener una mirada justamente como mencionaban anteriormente
respecto, y no sé, ahí el director quizás puede complementar, a los distintos programas que existen, quizás relacionados a la misma problemática, a la convivencia escolar, ¿no? En UNICEF tú estás ahí en el área justamente de convivencia escolar, y uno podría pensar cómo se alinean los programas, cómo se hace la bajada para que después todos converjan y se pueda enfocar justamente en convivencia escolar y después seguir con este programa, trayendo lo bueno de los otros. O si ustedes desde UNICEF tienen una mirada respecto a cómo ha funcionado este programa, cuáles son las experiencias que ustedes han estado escuchando. Esto ya viene del 2022, ya hay algunos papers, ¿cierto?, que están fuera en revistas académicas. La mayoría de las universidades, tal como estamos, y aprovecho ahí de mencionar la importancia justamente de que hayan existido datos. Todos los investigadores pueden descargar los datos directamente al nivel de escuela, eso hace que la investigación fluya, ¿cierto?, que se puedan mostrar los resultados. Y ahí quizás sería importante ver de UNICEF cómo ven ustedes justamente este programa y quizás a veces la complejidad de la bajada y este foco primordial que se debería dar a este tema tan relevante, justamente por los temas que hemos tenido o los casos que hemos tenido actualmente. Tienes ahí tú. A ver, yo diría que yo quisiera destacar tal vez de este programa a propósito me encantó lo de la Vero, de que participó en el diseño del diseño, porque yo creo que cuando uno mira la evidencia internacional, y en eso también levantamos información con el ministerio de otras partes y hemos mirado experiencias afuera, cuando uno levanta esa evidencia internacional de qué funciona, muchas de esas categorías de qué funciona están incorporadas en este programa. Y tienen que ver, por ejemplo, con lo que hablábamos antes del foco en que el foco del trabajo no sea reactivo, sino que es un trabajo constante, ¿verdad? Entonces hay evidencia que dice que lo importante es cómo uno interviene tempranamente, cómo se hace un trabajo que cruce el clima escolar, ¿no? Que en el fondo es la percepción de clima escolar, de cuando los jóvenes sienten que la escuela es un espacio rico donde estar, donde se sienten bien tratados, ¿verdad? Eso tiene que ver con la prevención de violencia o desde el fortalecimiento de la convivencia, ¿no? Lo mismo que con el enfoque multinivel y multiestamento, ¿no? Que de alguna manera eso tiene también un arraigo en evidencia que se ha levantado de otros programas y que se ha traído acá a través de este ejercicio tan sistemático y bien pensado en su diseño. Entonces, yo diría que hay mucha coherencia con lo que nosotros podemos ver y escuchamos y compartimos con colegas de otros países que trabajan en UNICEF, y uno dice, pucha, estamos bien encaminados. Eso me parece que es muy relevante. Ahora, creo que si uno quiere seguir avanzando a propósito de la intervención temprana, también quisiera rescatar algo que creo que mencionaste, Vero, recién, que tiene que ver con cómo pasar, si bien el nivel intermedio es muy relevante, el modelo o la mirada, la perspectiva del trabajo tiene que ir permeando hacia abajo, hacia el trabajo con los docentes. Es el docente el que está ahí cuando ocurre el conflicto. Es el docente el que está mirando y que o mira y se hace cargo y detiene la situación y actúa con tolerancia cero respecto de la discriminación, de la violencia de género, del maltrato entre pares, o puede mirar para otro lado y seguir de largo, ¿no? Entonces, hay algo ahí que tiene que permear más aún en ese trabajo, y ahí también quería destacar un trabajo que hizo Verónica, que lo hicimos en conjunto desde UNICEF con el Ministerio de Educación, donde se pudo levantar algunos elementos que se veía que eran muy importantes en términos del manejo de la gestión de la convivencia en escuelas que además les iba bien, ¿no? En términos de sus resultados. Y uno de ellos tiene que ver con que el equipo de gestión de la convivencia o el encargado de convivencia trabaja
con los profesores para que ellos tengan más herramientas. Y no esta idea como de que el profesor manda al estudiante, al inspector o al encargado de convivencia y el problema no es de él, sino que es del equipo de convivencia. Entonces, poder fortalecer cómo baja el programa a la práctica cotidiana, porque ahí se construye la cultura de la aceptación de la diversidad, del respeto por el otro. Eso se construye en la cotidianidad del aula, ¿no? Y en el patio. Y por lo tanto, cuando se habla, y ese era otro elemento que se encontró en ese estudio, que es fundamental no solo la coherencia que haya entre los instrumentos educativos, sino que haya una cultura de valoración de la convivencia como un eje central, ¿no? Súper bueno que nos vaya mejor en lenguaje y en matemática, en especial en enseñanza media, pero sin un espacio donde podemos convivir en el buen trato, eso no se va a lograr. Es que me conecto mucho con lo que dice Francisca por cosas aspectos que observamos en la implementación del programa. Y una es que, claro, este eslogan de la convivencia somos todos, ¿no? Está muy presente, pero muchas veces todos es ninguno. Entonces, se producen fenómenos como de difusión de la responsabilidad. Entonces ahí, para nosotros fue bien valioso trabajar más que autoeficacia, es eficacia colectiva, ¿no? Las dimensiones y cuáles son indicadores y cómo las instituciones encuentran formas y organismos u organizaciones que les permiten funcionar de manera democrática, hacer que la convivencia no sea solo del... Porque claro, el riesgo es que no es solo el equipo de convivencia escolar, pero ¿quién más es? ¿No? Todos los docentes, ya, pero ¿en qué instancia? ¿Cómo se forma? ¿No? El consejo escolar es una de las posibilidades, pero no es la única, claramente, ¿no? El sentido de eficacia colectiva creo que es uno de los puntos que puede ser un muy buen anclaje. Y lo otro, sobre todo en términos de participación estudiantil, es el abordaje a través de proyectos de participación, de microproyectos, que en nuestro caso también fue bastante virtuoso, porque en el fondo los instrumentos tienen que pasar acciones, ¿no? Es decir, no se fomenta la participación si no es claramente participando, ¿no? Entonces, esto se tiene que transformar y nosotros utilizamos una metodología que nos sirvió mucho. La verdad es que fuimos aprendiendo también mientras hacíamos, que es la indagación colaborativa. Entonces las comunidades y los estudiantes, los consejos escolares, etcétera, indagaban sobre sus propias prácticas o implementaban prácticas e indagaban sobre eso que estaban implementando. Pequeñas acciones, no estoy hablando de grandes proyectos ni de grandes, pero desde ahí fuimos viendo algunos, más que empoderamiento, porque no me gusta tanto ese concepto de apropiaciones, ¿no? Me gusta, sí. Sí, nosotros como implementadores en la región de Valparaíso, que también lo fuimos, yo fui investigadora responsable de la región de Valparaíso estos años, y yo desde ahí concuerdo con lo que se ha señalado de los niveles intermedios. Eso fue también parte del diseño, porque en esto ha sido un aprendizaje bidireccional. El Ministerio de Educación también para las segundas bases incorporó con más fuerza el tema de los liderazgos intermedios, y eso fue súper importante en realidad. Y por eso digo que ha sido como un diálogo, un aprendizaje mutuo. Nosotros también teníamos como reuniones técnicas mensuales muy parecidas. Nos conocíamos de antemano, entonces eso también como propulsó. Generamos diálogos intergeneracionales, como porque eso es un nudo crítico. Por ahí lo decía alguno, que en general los jóvenes, los estudiantes son mucho más inclusivos que los adultos. Y cuando hablamos de la violencia, lo que está abajo del iceberg son las distintas formas de clasismo, de racismo, de sexismo que están a la base de los insultos, de las formas en que los estudiantes se maltratan entre sí y a veces participan o no los adultos de idas y de vueltas. Eso como en relación a la parte de implementación. Y respondiendo a tu pregunta sobre que le planteaste a UNICEF, desde la investigación internacional sabemos que hay como dos tipos de programas. Entonces están los programas que vienen de afuera,
muchas veces una universidad y trae su equipo implementador para trabajar directamente con los estudiantes. Se van ellos y se acaba. O sea, no solamente se acaba la sostenibilidad de los buenos resultados que logran demostrar. Y hay muchos ejemplos de bullying específicamente desde Escandinavia que así es lo que se ha mostrado. O sea, tienen buenos resultados hasta que luego se van las personas y empieza a desinflar porque no queda suficientemente instalada las capacidades institucionales. Entonces, recogiendo eso, sabíamos que hay otro tipo de intervenciones que son las llamadas, acá en Chile le pusimos el nombre de escuela total, de escuela completa, podríamos haber encontrado otro nombre, pero tiene que ver con que la comunidad completa trabaja, y ahí lo que señala Paula es muy importante, porque Chile, entonces por ejemplo en el mundo el PBIS, el Positive Intervention Behavior System, es uno de esos, pero es un sistema que es muy como conductista, o sea, entrega refuerzos positivos a los estudiantes que se portan mejor con fichas, ¿no? Tiene otros componentes que también son interesantes. Este año trajimos a una investigadora internacional, Estados Unidos nos contaba, como por ejemplo, que haya consistencia entre los profesores respecto de las medidas disciplinarias y toma de conciencia respecto de cuándo se ocurren más, por ejemplo, por las mañanas o durante el almuerzo, quizás se aplican en más cursos. Entonces, también una gestión de la convivencia basada en evidencias propias. Lo que nosotros teníamos desde el 2011 en adelante es un diseño institucional que es como sui generis, que no lo tenía otro país hasta España hace unos pocos años, que es nuestro encargado de convivencia escolar o encargado de bienestar en algunas comunidades autónomas de España, que eso no existe en otras partes del mundo. Los psicólogos van a veces, y antes eran psicólogos al principio, hoy día son mucho más docentes los que, porque ya forma parte del estatuto docente, los que ejercen ese cargo, pero tiene el riesgo de individualizar la violencia en casos de estudiantes violentos y externalizarla, ya no enviando inspectorías, sino enviando convivencia, donde además son dos equipos distintos, a veces ellos son los varones y ellas son las mujeres, de edades también distintas. Entonces como que tenemos una, no sé si monstruo la palabra, pero con dos cabezas, ¿no? Una que se piensa lo formativo y lo trata de actuar, y otra que implementa lo punitivo. Y tenemos una política que también hace. Entonces, en ese contexto es que se pensó ese diseño de cómo podemos fortalecer el rol del encargado de convivencia con su equipo, pero para un trabajo más efectivo en el aula. Y yo también estoy de acuerdo con lo que se ha dicho ahora, de que un desafío importante como política de Estado, como no había otras, ¿no? El PASE, por ejemplo, es una política de Estado que con buenos, positivos resultados, que también se forjó de este diseño colaborativo entre la academia, la universidad y el sector público, y eso es lo que nos ha hecho un país cada vez más inclusivo también. Quizás al director de la escuela quería hacerle una pregunta, quizás ya la última pregunta. Tengo otra pregunta que me llevo acá. Veo que para que se cristalice la intervención en la escuela se requiere necesariamente continuidad en el apoyo de escuelas y niveles intermedios Mineduc. Hablo de muchos años. ¿Hay conciencia y voluntad política para esto? Pero no sé si nosotros, alguno acá, estamos capacitados para responder, pero la quería leer. Así que ahí, por último, en la salida, alguien puede responderle o alguien desde Mineduc, porque no quería dejar que la pase de llevar, sino creo que no estamos posicionados para responder esa pregunta. Pero, sin embargo, director, le quería hacer, quizás para cerrar y quedarnos como con el lado positivo del programa, porque obviamente hay desafíos y siempre hay crecimiento, y por eso tanto ayudan los datos a poder ir evaluando y monitoreando lo que va sucediendo, que llega este monitoreo hasta ahora. Lamentablemente nosotros cerramos el 2025, ¿cierto? Este año con la parte de evaluación. Las nuevas cortes no van a tener sistema de monitoreo y evaluación, lamentablemente. Quizás una mirada de qué se queda usted con las mejores prácticas o las buenas prácticas que el programa dejó y que ya han pasado 3 años, y que quizás usted puede comentarnos que han seguido ahí a pesar de que la universidad ya dejó de apoyarlo, por así decirlo. Mira, yo creo que lo primero es que la intervención desde el diseño, estaba muy atento a lo que hablaban, desde el diseño yo creo que es muy bien pensado porque involucra al equipo de gestión completo.
Cuando hay una intervención siempre buscan a una persona encargada, entonces eso muere ahí, no se traspasa la información, se le da al inspector general o al jefe técnico y no avanza más allá. Pero aquí nos hace partícipes y nos involucra a todos, como decían muy bien, es responsabilidad de todos y finalmente es responsabilidad de todos. Entonces, desde ahí empezamos a cambiar el switch, los directivos primero, y empezamos a hacer esta empapada al resto, que son los docentes, los verdaderos protagonistas en aula, principalmente de los conflictos. Y yo me quedo con eso porque a nosotros nos enseñaron a hacer sociogramas, a los profes, a trabajar con sociogramas dentro del aula. Entonces, los profes venían súper preparados, como anticipados al conflicto. Entonces, esto puede pasar, entonces vamos a dirigir, no sé, orientación, vamos a cambiar la planificación, le vamos a dar un sentido para este lado, y así fuimos de a poco descubriendo quizás dónde estaba o dónde teníamos un potencial peligro, pero creo que es súper importante que esa bajada sea un poco más transversal, porque nosotros hicimos esa capacitación a unos grupos súper focalizados, y si hubiese sido a nivel escuela, el resultado sería totalmente diferente, pero nos quedamos con gustito a poco ahí, yo creo que eso es súper bueno. Enseñar también una estrategia, porque la capacitación es vital en este tipo de cosas. Muchas veces las capacitaciones las reciben los equipos, el equipo convivencia, pero no los docentes. Entonces ahí también se pierde un poco este cruce. Yo me colgaba un poco de la pregunta que hacía anteriormente. Nosotros nos sometimos hace poco a una capacitación del ministerio que tenía que ver para fortalecer los equipos de convivencia, pero era súper cerrado. Era solamente para el equipo de convivencia, entonces la capacitación, el acompañamiento quedaba ahí, no bajaba. Entonces acá hay una diferencia, porque es transversal y también incluye a los consejos escolares, que eso me parece súper potente. Si bien hablábamos con la Paula que también hay un factor ahí, que muchas veces en el consejo escolar están los papás que son más participativos. Entonces nos quedamos con la tarea de qué hacemos con ese grupo que realmente dónde está la dificultad. Ella me contaba que también habían experimentado ahí con unas reuniones de apoderados. Yo creo que tenemos insumos de sobra para poder seguir potenciando sin perder esta línea que ha sido beneficiosa por lo menos para nosotros como escuela. Súper interesante. De hecho, en algunos de los seminarios que hicimos a nivel de las macrozonas, nos comentaba una de las buenas prácticas, si mal no recuerdo, parece que fue en La Serena, justamente de las reuniones de apoderados, que era la oportunidad que tenían no a solo aquellos que están más motivados a participar quizá en estos consejos, sino las reuniones de apoderados. Y ahí es justamente donde yo mencionaba esto de la segunda etapa que nos queda de generar las recomendaciones, las buenas prácticas, la interpretación, ¿cierto? Y que ahí la idea es dejar también un documento donde va a quedar todo eso plasmado y que quizás se puede hacer como una idea general de las distintas buenas prácticas o ejemplos que tenemos que han ido ocurriendo a lo largo de todo el país, justamente contextualizado por quizás las barreras estructurales que tienen algunos de los establecimientos educacionales o las problemáticas que hay y donde van apuntando más para ir trabajándolas, porque son contextuales quizás de por qué encontramos que esa era la solución. Bueno, quiero agradecerle, ¿cierto?, por UNICEF, a la escuela, ¿cierto?, de Pacto Andino de Estación Central y a las dos universidades católicas de la región metropolitana y la región de Valparaíso. Y con esto terminamos la mesa de diálogo y ahora vienen unas palabras de cierre. Muchas gracias. Con esta valiosa conversación estamos llegando al cierre de este seminario. Hoy pudimos escuchar y reflexionar sobre una iniciativa que se está desarrollando en los establecimientos educacionales alrededor del país, con resultados prometedores y con amplias oportunidades de mejora. Agradecemos a quienes se conectaron de manera remota por nuestra transmisión vía streaming y agradecemos a quienes pudieron asistir presencialmente a este seminario que se realiza para el monitoreo y evaluación del programa A Convivir se Aprende. Antes de despedirnos, les recuerdo que en la parte trasera de la carpeta que se les entregó en la entrada hay un código QR que los lleva a un formulario donde nos pueden dejar sus comentarios sobre el seminario. Y agradecemos por su buena disposición para la escucha, para el diálogo y que tengan un regreso a casa sin novedades. Hasta luego.